Estados Unidos nombra el Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. Junto al Tren de Aragua son ahora las dos organizaciones venezolanas en la lista negra del Departamento de Estado. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión para Nicolás Maduro y para la guerra contra las drogas de Donald Trump? Por lo pronto, un trascendido de prensa asegura que Trump hablaría directamente con Maduro. Lo analizamos en esta edición de Noticias. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. El Departamento de Estado de Estados Unidos designó al Cártel de los Soles como un grupo terrorista extranjero, medida que Nicolás Maduro calificó de patraña. La medida, que entre otras en vigor el lunes, permite ampliar sanciones legales y financieras contra Maduro. En una reunión extraordinaria, los líderes europeos negocian con Estados Unidos una contrapropuesta para el plan de paz de Trump para Ucrania. El canciller federal alemán Friedrich Merz dijo que Rusia debe sentarse a negociar sobre la base de la contrapropuesta. Y las autoridades de Nigeria mantienen las escuelas cerradas en varios estados ante la amenaza de nuevos secuestros masivos. Hoy se conoció que 50 de las 300 niñas secuestradas la semana pasada de una escuela cristiana lograron huir. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho a sus asesores que planea hablar directamente con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, según informó el sitio web estadounidense Axios el lunes, citando a funcionarios anónimos. Esto ocurre después de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos designara al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera. Washington vincula al cártel con la cúpula del ejército y el gobierno de Venezuela y acusa a Nicolás Maduro de ser uno de sus líderes. Algunos expertos, sin embargo, descartan la existencia de una organización formalmente establecida. La decisión amplía el margen de acción de los Estados Unidos contra Venezuela en medio del enorme despliegue militar en el Mar Caribe, supuestamente con la misión de intensificar la lucha contra el narcotráfico. Caracas ha calificado esta medida de patraña. Y queremos ampliar la noticia, lo hacemos con José Díaz Briceño en Washington. José, muchos saludos y hablemos por favor del trascendido de prensa de la plataforma estadounidense Axios. ¿Cuán probable es una reunión entre Trump y Maduro? Sí, para la Casa Blanca todas las opciones respecto a qué hacer con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela están sobre la mesa y sin embargo estas nuevas informaciones provenientes de asesores que declaran al canal Axios que el presidente Trump estaría dispuesto a hablar con Maduro como una de sus primeras opciones, pues sin duda son importantes. Hay que recordar el propio presidente Trump desde su primera presidencia no ha sido pues ajeno a hablar con algunos de los líderes mundiales más rivales de Estados Unidos, incluyendo a Kim Jong-un, a quien visitó en Corea del Norte. Hay que decir que de hacerse esta conversación o encuentro entre el presidente Trump y Maduro, sería la primera ocasión desde 2015 que un presidente de Estados Unidos habla con el líder venezolano. Recordaremos en 2015 en la Cumbre de las Américas, el entonces presidente Obama habló con Maduro de manera breve en un momento en el que se intensificaban las sanciones. Veremos si eso se concreta. José, y decíamos que esto ocurre inmediatamente después de que el Departamento de Estado designara el Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera. ¿Es un paso que exima al presidente Trump de acudir al Congreso para darle una base legal a sus operaciones en el Caribe o incluso una eventual incursión en territorio venezolano? Hay que decir que esta designación coloca al llamado Cártel de los Soles al mismo nivel que Boko Haram en Nigeria o como Hamas en Palestina y en principio, de acuerdo con algunos funcionarios, sí le permitiría ir a atacar directamente y sin embargo la propia oposición demócrata ha dicho muy claramente que esto no es suficiente. Hoy mismo Elise Slotkin, una senadora de Michigan, que ha dicho firmemente que se necesitan audiencias senatoriales para poder analizar una eventual incursión armada en Venezuela. Ha dicho también que se necesita una justificación legal más seria. Hay que decir que alrededor del 75% de los estadounidenses creen que Trump necesita ir primero al Congreso para una autorización de guerra antes de entrar a Venezuela. Esto de acuerdo con la encuesta más reciente de este fin de semana de la cadena CBS News aquí en Estados
Unidos. Hay que decir que los propios bombardeos contra las embarcaciones que ocurren en estos momentos en el Caribe y en el Pacífico están justificados bajo el pretexto, de acuerdo con los demócratas, de que estos tripulantes de las lanchas serían terroristas y actores no convencionales. José Díaz Briceño, muchas gracias por estas noticias allá en Washington. A ver cómo sigue la historia. En otras noticias, la Corte Suprema de Brasil refrendó este lunes por unanimidad la orden de detención preventiva dictada contra Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño, luego de que el expresidente dañara el sábado la tobillera electrónica que controlaba su arresto domiciliario. Según el juez encargado de este caso, Alexandre de Moraes, exigía riesgo de fuga, opinión que comparten los 4 jueces que respaldaron la decisión. Bolsonaro, de 70 años, cumplía prisión domiciliaria desde agosto pasado a la espera de agotar los recursos contra la condena a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. Novedades en torno al plan de paz de Trump para la guerra en Ucrania. Europa, Ucrania y también los Estados Unidos trabajan en una versión actualizada y afinada del plan de paz elaborado por funcionarios estadounidenses y rusos. Los líderes europeos se han alineado con Ucrania y aseguran también que con Estados Unidos buscan que el acuerdo no favorezca al agresor, sino al agredido. Zelensky habla hoy de avances y un funcionario del Kremlin calificó de poco constructiva la posición de Europa. Todo esto mientras las hostilidades continúan. Una explosión sacudió el lunes un barrio residencial de Chernihiv, al noreste de Kiev, tras el lanzamiento de drones rusos. Ocurre después de otro ataque la noche anterior en Yarkiv, que dejó varios muertos y más de una docena de heridos. Mientras Rusia y Ucrania lanzan a diario ataques de drones, avanza la redacción de un nuevo plan de paz. Fue el tema central de las negociaciones del domingo en Ginebra entre Ucrania, Estados Unidos y socios europeos. Los participantes insistieron en que cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía ucraniana y garantizar, en sus palabras, una paz sostenible y justa. El principal negociador ucraniano calificó las conversaciones de muy productivas y Estados Unidos también se mostró optimista. Diría que probablemente haya sido la mejor reunión y el mejor día que hemos tenido hasta ahora en todo este proceso, desde que asumimos el cargo en enero. Pero aún queda trabajo por hacer, y eso es lo que nuestros equipos van a hacer ahora mismo. Pero este nuevo borrador aún tiene que ser aprobado primero por los presidentes Zelensky y Trump. Después llegará la parte más complicada, convencer a Putin. Mientras algunos ucranianos celebraron el impulso diplomático, otros mostraron escepticismo y dudas sobre la viabilidad de cualquier acuerdo. No creo que vaya a haber una paz duradera después de estas negociaciones, porque hay una de las partes en la que no se puede confiar. Ha habido tantos acuerdos y nunca funcionan. No creo en esto. Aún así, mientras continúan las conversaciones, Ucrania insiste en que se mantendrá firme en sus líneas rojas. El periodista Ricardo Marquina nos acompaña a esta hora en directo desde Estonia con detalles. Ricardo, muchos saludos. Y bueno, el Kremlin rechaza las modificaciones europeas al plan de paz y dice que no es viable para Rusia. ¿Cierra entonces la puerta completamente a Moscú a una negociación consensuada sobre el tema Ucrania? Buenas noches desde el Báltico, un placer estar con ustedes. Bueno, quien ha hablado es Yuri Usakov, un asesor en temas de internacional del Kremlin. Es alguien importante, no es el bedel del Kremlin, pero no es tampoco el ministro de Exteriores o Peskov, ni mucho menos Vladimir Putin. Lo que viene a decir es que la modificación, las propuestas hechas por la Unión Europea no son lo que Rusia tiene en mente para este acuerdo. Usakov, por otra parte, sí que es la correa de transmisión para una parte muy importante en Rusia y que puede hacer descarrilar todo este proceso de negociaciones. Es esa parte del país que quería conquistar completamente Ucrania. Recordemos que durante 4 años se les ha dicho a los rusos que iba a desaparecer el Estado ucraniano y que allá habría, pues, que todo eso sería Rusia, con lo cual ahora lo que se les dice es que se está negociando no solo que vaya a sobrevivir el Estado ucraniano, sino que ese Estado va a estar incluso defendido con garantías de seguridad por Estados Unidos, con lo cual esta va a ser una moto muy difícil de vender para todos esos ultranacionalistas rusos de los que Usakov, que ha hablado hoy en nombre del Kremlin, forma parte.
Ricardo, y por otra parte, los líderes europeos denuncian un acuerdo muy desfavorable para Ucrania, proponen arreglos, proponen modificaciones. ¿Cuáles son los puntos que Europa y Ucrania han pedido modificar en ese acuerdo de 28 puntos del plan de Trump? Bueno, lo que dice la parte europeo-ucraniana sería que quieren reforzar todo lo que tiene que ver con soberanía, que Ucrania siga siendo un Estado soberano y que pueda decidir como tal cuál va a ser el tamaño de su ejército, si quiere unirse o no quiere unirse a la Unión Europea o a cualquier otra asociación que Ucrania estime oportuno. De todos modos, pese a las diferencias, estamos en un momento de negociación real. Es la primera vez en estos 4 años, casi 4 años de guerra, porque ya no estamos en esas posiciones maximalistas. Ucrania no dice que quiere recuperar Crimea y Rusia no dice que quiere conquistar que se le dé toda Zaporilla, por ejemplo. Con lo cual, pese a las diferencias, que las hay, son muy notorias y van a ser muy difíciles de superar, por fin la negociación, esta vez sí, parece que está avanzando. Ricardo Marquina, muchas gracias. En Estonia. A ustedes, a ustedes. Y vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de economía con Andrés Blumenkrantz. Muy bienvenido. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo vas? Empezamos en Estados Unidos porque allí el Departamento de Eficiencia del Gobierno, este organismo que había creado Elon Musk durante su romance político con el presidente Donald Trump, que pasó la motosierra por buena parte de la administración federal estadounidense, ha sido disuelta 8 meses antes de que expire su mandato oficial. De esta manera se pone fin a una iniciativa lanzada con altísimo perfil mediático como símbolo de la promesa de Trump de reducir el tamaño de la administración estadounidense. La desaparición de Doge fue confirmada por el director de la Oficina de Gestión de Personal de la Casa Blanca, que contestó con un lacónico «eso ya no existe», al ser cuestionado sobre el estado actual del organismo por parte de la agencia Reuters. Musk, por su parte, volvió a dejarse ver en Washington después de su público distanciamiento con Trump. Esta semana asistió a una cena en la Casa Blanca en honor del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Vamos a profundizar en este asunto, como no, con la ayuda de nuestra corresponsal financiera que nos escucha en Nueva York, Ana Nieto. Ana, contanos primero qué resultados se han obtenido con los recortes de gastos de esta agencia que ha tenido tan corto recorrido. Hola Andrés, pues mira, durante los meses en los que estuvo activo y generando importantes movimientos en la administración, con despidos y cierres de programas y contratos en agencias y departamentos, desde Doge se afirmaba que se estaban haciendo recortes de decenas de miles de millones. Y no hay forma de saber con la información pública que se tiene qué parte es cierta y cuál verificable. Además, la web de Doge se actualizó por última vez el 4 de octubre y se estimaba entonces que se habían ahorrado unos 214.000 millones de dólares. Pero anteriormente estos datos no han cuadrado del todo, estaban llenos de errores y había muchas duplicidades. En cualquier caso, nada que se acerque a los 2 billones, trillions en inglés, de dólares que Musk dijo que iba a eliminar del gasto público tras arremeter con lo que él consideraba como el desperdicio, el fraude y el abuso de los fondos públicos. Una cifra sobredimensionada, imposible desde el principio. Doge ha acabado, eso sí, con empleos y con muchos programas. Quizá en el futuro haya alguna auditoría, pero de momento solo decir que el gobierno, tras estos meses de recortes, tiene más deuda que cuando empezó el programa de Doge, exactamente 2 billones más. Ana, y además de los despidos, los recortes que descapitalizaron agencias y departamentos, ¿qué otras quejas quedan por resolverse con este legado de la agencia Doge? Sí, bueno, Doge se creó para recortar gastos de la Administración Federal, pero también para reducir la regulación y modernizar tecnológicamente la labor del gobierno, introduciendo inteligencia artificial, una tecnología que se alimenta de datos. El personal de este departamento estaba sobre todo formado por personas que tenían trabajos relacionados con la tecnología, no la contabilidad, no el presupuesto. Y en este sentido, una de las críticas más importantes es que ha sido porque Doge ha llegado, por ejemplo, al Sistema Nacional de Pagos, que gestiona información muy personal de ciudadanos que debía estar protegido. También a los datos del Seguro Social, que gestiona las pensiones, e incluso se pidió permiso para llegar a los datos fiscales que tiene la agencia tributaria. Y no ha habido claridad sobre qué ha hecho Doge con estos datos, cómo los ha estado protegiendo y qué se está haciendo en nombre de la eficiencia con estas bases de datos completas de ciudadanos, algo que ha levantado muchísimas críticas. Ana Nieto, en Nueva York, gracias por esas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias, Andrés.
Amazon ha anunciado este lunes una inversión de hasta 50.000 millones de dólares para expandir la infraestructura de inteligencia artificial y supercomputación del gobierno de Estados Unidos. De esta manera, Amazon se posiciona como un actor clave en este mercado dirigido específicamente al sector público. La iniciativa prevé que las agencias federales obtengan acceso a servicios avanzados de inteligencia artificial como herramientas de aprendizaje automático y chips para desarrollar software de última generación para tareas que van desde la ciberseguridad al descubrimiento de medicamentos, según indicó la empresa en un comunicado. Los ministros de Comercio de la Unión Europea recibieron en Bruselas al secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y al representante comercial Jamieson Greer. Fue la primera visita oficial a Bruselas de estos enviados comerciales de la administración de Donald Trump, quienes mantuvieron una reunión con el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, antes de participar en un almuerzo con los ministros de los 27 países del bloque. En este encuentro se evaluó la marcha del acuerdo comercial alcanzado por Washington y Bruselas en julio de este año y se abordaron asuntos pendientes como los aranceles al acero y al aluminio europeos, así como el abastecimiento de tierras raras procedentes de China. Los dos negociadores mostraron abiertamente cuáles son sus cartas de negociación, las tecnológicas y las normativas europeas por un lado y el acero y el aluminio por el otro. Los escuchamos. Las normas digitales y el equilibrio digital son la oportunidad más extraordinaria para la Unión Europea. Si la Unión Europea logra encontrar la manera de tener un conjunto equilibrado de normas digitales, creo que podría haber $1 billón en inversiones, y eso añadiría 1,5 puntos al PIB europeo. Así que nuestra sugerencia es que la Unión Europea y los ministros de Comercio consideren profundamente analizar sus normas digitales, que intenten llegar a un equilibrio, no digo eliminarlas, sino encontrar un enfoque equilibrado que funcione con nosotros. Y si pueden hacer eso, que creo que pueden, entonces nosotros, junto con ellos, abordaremos las cuestiones del acero y del aluminio y avanzaremos juntos en ello. Con el secretario discutimos cómo podemos realmente iniciar el debate sobre el acero y sus derivados. A principios de este año hemos estado conversando que en lo que respecta a las exportaciones de acero, no somos un problema el uno para el otro porque no exportamos tanto acero entre nosotros, pero tenemos un problema común y esto es la sobrecapacidad global. Continúa la información en Deutsche Welle con Jenny Pérez. Así tenemos una historia muy interesante y también sensible, Andrés, en Nigeria, porque allí una asociación cristiana afirma que alrededor de 50 de las más de 300 niñas secuestradas de una escuela cristiana la semana pasada lograron escapar y ya se han reunido con sus familias. Nigeria ha sufrido una nueva oleada de ataques por parte de bandas armadas, siendo 2 escuelas y una iglesia los últimos objetivos. Los secuestros de niñas se han tornado un flagelo común perpetrado por la organización islamista Boko Haram, pero esta vez no ha confirmado la autoría de los hechos. Al menos estos niños dejan la escuela por voluntad propia. Padres nigerianos se han apresurado a acudir a centros de primaria y secundaria de todo el país tras una serie de secuestros armados. La escuela nos informó ayer que teníamos que venir y recoger a los niños esta mañana por razones de seguridad. Lo entiendo perfectamente, porque se podrá imaginar nuestra angustia como padres. Se ha ordenado el cierre de las escuelas porque muchas carecen de seguridad suficiente y son presas fáciles para las bandas que las asaltan y secuestran a estudiantes. Esta semana se han producido varios ataques. Tras 18 meses de calma, 25 alumnas fueron secuestradas en una escuela de niñas en el estado noroccidental de Kebbi el lunes pasado. Un día después, un grupo de hombres armados irrumpieron en una iglesia cristiana en el estado de Kwara. Mataron a 2 personas y tomaron 38 rehenes que ya han sido rescatados. Y 3 días más tarde, uno de los peores secuestros múltiples ocurridos en el país. 315 estudiantes y profesores desaparecieron de un internado católico en el estado de Níger, después de que hombres armados irrumpieran en el recinto a primera hora de la mañana. Durante el fin de semana hubo una buena noticia. 50 de esos niños lograron escapar, pero la mayoría siguen aún desaparecidos.
No hemos oído nada. Desconocemos qué banda o grupo terrorista es responsable. Sé que las agencias de seguridad, el gobierno y otras partes interesadas, incluida la diócesis, se están ocupando. Estamos rezando y esperamos que los niños sean rescatados y que regresen sanos y salvos con sus padres. Nadie ha reivindicado ninguno de los 3 secuestros. Durante años, bandas criminales armadas han llevado a cabo raptos para obtener rescates. El presidente nigeriano Bola Tinubu convocó el pasado domingo una conferencia sobre seguridad en la que, según medios locales, se decidió reasignar a unos 100.000 policías que hasta ahora se dedicaban a la protección de personajes importantes a tareas básicas, sobre todo en comunidades remotas en las que aún quedan niños secuestrados. Nigeria, pero también Sudán. Allí los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, así se llaman, decretaron una tregua unilateral de 3 meses y esto ocurre un día después de que el ejército rechazara una propuesta internacional de cese el fuego. Según el líder de las fuerzas, RSF por sus siglas, Mohamed Daglo, el grupo paramilitar tomó la decisión en respuesta a los esfuerzos internacionales, especialmente a la iniciativa o la presión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El conflicto ha causado más de 150.000 muertes, 13 millones de personas desplazadas dentro del país y 4 millones de refugiados. Jimmy Cliff, actor y pionero del reggae, falleció a los 81 años tras sufrir una convulsión seguida de una neumonía. Así lo comunicó su familia este lunes, junto con íconos jamaiquinos como Bob Marley. Cliff ayudó a convertir la característica música de la isla en un fenómeno global, con canciones como You Can Get It If You Really Want o The Harder They Come, hoy auténticos clásicos, y Cliff se hizo un hueco imperecedero de la historia de la música. Admiradores de todo el mundo, como la banda británica de reggae UB40, han expresado en las redes sociales su desconsuelo ante el fallecimiento de una figura icónica de la música de las últimas décadas. Aquí nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Soy Jenny Pérez, Deutsche Welle para ustedes desde Berlín, Alemania. Hasta pronto.